Honetara. Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela Vasca del Deporte. En el día de hoy, y como consecuencia de las publicaciones del Gobierno y de las preguntas que realizaste la semana pasada, hemos creído oportuno intentar hacer esta sesión para clarificar todo aquello que tenga que ver con las situaciones de competición, así como la semana pasada hablamos de entrenamiento y de reorganización de las actividades del club en el estado de nueva normalidad o situación de vigilancia sanitaria por el COVID. Ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista de la celebración de competiciones deportivas, insisto, un poco por el tipo de preguntas y por las consultas que nos están llegando en estos días a la dirección de deportes. Espero que sea de vuestro interés. Va a ser muy breve y para los que no estéis muy familiarizados con Zoom, sabéis que en el apartado de preguntas y respuestas podéis dejar las cuestiones que os parezcan interesantes y cuando termine un poco la explicación de lo que es el documento, pasaríamos al coloquio para responder a estas preguntas. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos allá. Vale, para realizar una competición, en líneas generales, salvo que se trate de una cuestión muy institucionalizada dentro de la propia federación, pues tipo una liga que se desarrolla en situación privada y etc., normalmente los permisos que se piden habitualmente son los municipales o a la Diputación o a Seguridad o a Costas. Esos siguen siendo exactamente igual, no cambia absolutamente nada, sobre todo el más importante quizá el municipal, porque la mayoría de los deportes se desarrollan en ámbito de instalaciones municipales. Y quizá pues, aquellos que se desarrollan en espacios libres, pues se habla con la Diputación en ocasiones, ¿no? Entonces, añadido a esto, hay un documento que se llama el protocolo COVID-19. Es un permiso añadido nuevo que hay que poner encima de la mesa una vez se quiere celebrar una competición deportiva, pues de alguna manera explicando lo que hoy vamos a tratar aquí. ¿Qué pretende este documento? ¿Para qué sirve este documento? Pues de alguna manera las entidades organizadoras se obligan a extremar todas las medidas preventivas de salud y de seguridad sanitaria requeridas. Es una especie de compromiso, una especie de ejercicio de reflexión dentro de lo que es el organizador de esa competición para decir qué medidas se van a tomar y qué medidas no se van a tomar antes, durante y después de la competición para poder garantizar la seguridad y la salud de los deportistas durante ese evento. Fundamentalmente hay que pensar que las situaciones un poco más delicadas o de alguna manera los márgenes de tiempo que pueden ser un poco los más conflictivos es la llegada de los y las deportistas al municipio donde se celebra la competición, el control de público y las posibles aglomeraciones, las distancias entre las y los deportistas y la realización de pruebas antidoping, situaciones en las cuales se pueden generar problemas de tipo acumulación o donde no se va a poder respetar la visión general. ¿Cuál es la visión general? La que ya se conoce respecto a las recomendaciones sociales para todo el mundo más allá del deporte. 1,5 o 2 metros de distancia de seguridad y utilización de mascarillas. Entonces, en este caso, solo se van a poder saltar estas normas dentro de lo que es un evento competitivo. Insisto, no me refiero a lo que es el evento competitivo en sí durante la prueba solo, sino que me refiero a todo lo que ello conlleva, la llegada de los deportistas, la salida de los deportistas, la realización de las diferentes actividades antes y después de la propia competición. Solo se va a poder, de alguna manera, no atender a la norma de distanciamiento social 1,52 metros y de la mascarilla en el momento del calentamiento y en el momento de la competición. Es el único momento en el cual no se tiene o no se debe de llevar la mascarilla, o se puede no llevar la mascarilla, no estar incumpliendo nada, y se pueden acortar el distanciamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la visión general de lo que pretende el documento. El resto del tiempo, sí, hay que utilizarlo, hay que mantener la distancia y hay que utilizar la mascarilla. Por tanto, cuestiones referidas a esto, pues no está permitida la organización de actividades lúdicas o comerciales paralelas, pues los típicos chiringuitos, tiendas, puestos o cualquier otra cosa que se desarrolle en torno a esa propia competición, en principio no está autorizado. Y las entidades organizadoras deben actuar bajo la supervisión de un profesional sanitario o una persona designada expresamente para esta tarea. Si os acordáis, los que estuvierais la semana pasada, os acordáis que el club tenía que designar una persona que fuera el responsable
de vigilancia COVID para saber pues, si se estaban realizando los protocolos, si se estaban realizando las mediciones de temperatura, si había dispensadores de gel hidroalcohólico en los sitios donde estaba dispuesto, utilización de vestuarios. Tiene que controlarlo prácticamente todo lo que tenga que ver con la normativa que se dio. Pues aquí es exactamente igual. Hay que designar una persona que perfectamente podría ser la misma. Si estáis trabajando dentro de un club y lo que se trata es organizar una competición dentro de ese propio club, esa misma persona puede ser el responsable de la actividad de entrenamiento y responsable de la actividad de competición. Pero como hay ocasiones en las cuales esto no es posible o simplemente son eventos competitivos que no tienen detrás una labor de entrenamiento, porque lo único que se organiza es esa propia competición, pues tiene que haber una persona que se encargue de todo el desarrollo de este protocolo y que por supuesto va a ser quien firme el papel del permiso que hemos citado acerca de cuáles son las normas y cuáles son, de alguna manera, las precauciones que vamos a tomar desde el punto de vista de organización deportiva cara a los deportistas. Vale, vamos a hablar de la información que afecta directamente a los deportistas. Ya veis que en este caso, pues bueno, mientras se esté desarrollando la prueba, pues no hay ni problemas con el distanciamiento, ni hay tampoco por qué utilizar esa mascarilla. Por supuesto, pues quien quiera puede utilizarla, pero bueno, creo que todos somos conscientes de que resulta un poco complicado el realizar ningún tipo de actividad física con la mascarilla puesta porque no respiras correctamente. Vamos con estos consejos. Bueno, como ya hemos dicho, tiene que haber una persona responsable, un profesional sanitario que de alguna manera vele porque se estén desarrollando los acontecimientos tal y como aquí se detalla, dentro de la propia estructura competitiva y para garantizar que los participantes cumplen los propios requisitos. Esa es la persona que tiene que encargarse de llamar la atención, de amonestar a aquellas personas que no estén haciendo las cosas correctamente o que estén saltando las normas y reglamentos que aquí estamos proponiendo. Al igual que en el entrenamiento, la toma de temperatura cada 12 horas a los y las deportistas. Cuando hablemos de un evento que dura muchas horas o que incluso tiene una pernocta fuera, pues sería conveniente hacerlo pues, en el momento de la llegada y en el momento de la realización de la propia competición, por ejemplo, ¿no? Si se trata solo de una competición, se llega al pabellón, al sitio donde la competición se va a competir, simplemente con tener la medición de temperatura antes del inicio de la competición sería más que suficiente. Es una prueba del despistaje, en definitiva, para ver que los competidores, al menos uno de los indicadores más claros que tiene esta enfermedad, pues no se están manifestando y así pues, bueno, se podría evitar que algún participante con quizá que no tenga una sintomatología demasiado clara, pero que tenga la temperatura elevada, participase en el evento. Y esto es responsabilidad del que organiza la competición y de esa persona que de alguna manera es el responsable de seguridad de COVID en esa propia competición. Distancia y uso de mascarillas fuera de competición, tanto por parte de deportistas como parte de miembros del cuerpo técnico. Ya hemos dicho que la única excepción es calentamiento y momento de competición para saltarse, por así decirlo, o no tener que cumplir distanciamiento y uso de mascarilla. Hay que estar muy atento a los eventuales focos del COVID-19. Hombre, pues si tengo que enfrentarme, por ejemplo, contra un equipo que venga de Ordizia, pues tendré que estar atento a las noticias y tendré que ver realmente hasta qué punto ponerme en contacto con esa gente que venga de Ordizia. Lo digo evidentemente porque en estos momentos se está generando ahí quizá el foco más importante que tenemos en la comunidad autónoma del País Vasco para saber exactamente qué garantías podemos tener de que esa gente viene de alguna manera sin estar afectada por los problemas que tienen allí, ¿no? Esto desde el punto de vista de dónde vienen los deportistas, pero lógicamente también tendré que estar atento a mi propio municipio. Si organizo la competición yo en Ordizia, pues evidentemente ahora mismo tengo un problema añadido, que es garantizar la seguridad de mi gente y garantizar la seguridad de la gente que viene, por así decirlo, a mi evento aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación de los focos es fundamental para saber exactamente dónde hay más riesgo y dónde quizá haya menos riesgo. Esto no afecta directamente a ninguna de las normas. No quiere decir que, bueno, como aquí no hay brotes y como aquí no hay focos, pues vamos sin mascarilla y vamos todos juntos. No, las normas de distanciamiento y las normas de mascarilla no tienen absolutamente nada que ver con los focos. En los focos lo que hay que hacer es todavía tener más cuidado y ser más exquisito con el cumplimiento de las normas. En caso de cualquier situación de que detectamos una temperatura que no es normal, una persona que se supone que tiene sintomatología, alguien que refiere que de alguna manera podría tener, lógicamente, esa persona responsable dentro del evento competitivo tiene que derivar y tiene que poner en contacto
a ese afectado o afectada con Osakidetza para que le realicen las pruebas pertinentes y, bueno, y de alguna manera pues, se despiste esa posibilidad de problema que podría tener o saber al menos que está sano como para poder participar. En el caso de que haya algún tipo de sospecha o algún tipo de sintomatología. Dentro de lo que es el público, bueno, pues muy brevemente, la asistencia dentro de lo que son los espacios cerrados a nivel de sillas y butacas tienen que estar numeradas y tiene que haber un 60% del aforo de la instalación. Eso es más o menos lo que se está estilando para prácticamente todo este tipo de eventos. No se pueden reunir más de 600 personas, cosa que en algunos eventos de masas, pues lógicamente prácticamente no es nada y por eso no se permite el acceso de público. Pero en la mayoría de prácticas de deporte amateur, pues en indoor con 600 personas creo que se atiende al público, pero hay que tener en cuenta que hay que el 60% de la zona de instalación para mantener ese distanciamiento. Evidentemente no el 60% concentrados en una única grada, sino el 60% repartidos a lo largo de todo el espacio que tenga. Entonces se tiene que guardar esa distancia y al aire libre se permite una concentración de más personas, que sean 1000, y un 60% de aforo autorizado. Entonces, por así decirlo, se permite una presencia mayor desde el punto de vista absoluto de gente, pero sin embargo, pues bueno, se habla de aforos al 60% para intentar mantener el distanciamiento. No podrá haber público de pie ni en instalaciones abiertas ni encerradas. O sea que en un momento dado, independientemente de que la grada esté al aire libre, el público siempre tiene que estar sentado para poder garantizar de alguna manera que el distanciamiento es efectivo por número de sillas o de butacas que se utilizan. Es importante marcar los asientos que están libres y que no están libres, un poco como se ha hecho también en los asientos públicos para que se siente, pues sobre todo la gente mayor, pues bueno, pues hay algunos que algunos están marcados, otros están liberados. En las estaciones de tren también hemos visto sitios que se pueden utilizar para sentarse y sitios que no se pueden utilizar para sentarte para intentar mantener el distanciamiento social. Tampoco hace falta que los bancos estén marcados para cada uno ser lo suficientemente disciplinado o disciplinada para mantener esta distancia y saber que no se puede acudir juntos a los sitios y que hay que mantener estas distancias. Muchos me diréis que esto no se está respetando. Obviamente yo soy un ciudadano normal y corriente que voy por la calle y lo veo todos los días, pero que no se haga no quiere decir que no se tenga que hacer. Aquí estamos hablando de las buenas prácticas y de las políticas de alguna manera que están transmitiendo las autoridades para que no tengamos más problemas de los que ya tenemos. Si luego el público es indisciplinado y no es capaz de seguir esta serie de reglamentaciones, pues lógicamente tendremos nuestro merecido, por lo que dicen los expertos. Vale, en la medida de lo posible, rutas de circulación de un sentido único para que no haya cruces entre personas, que sería un momento un poco más delicado desde el punto de vista decía, de cruzarnos y de romper esa distancia de 1,5 metros o 2 metros. Por lo tanto, las rutas circulares, ruta de entrada, ruta de salida, sería muy recomendable. Y evitar todo tipo de aglomeraciones en accesos como en salidas. A veces pues, son puertas estrechas que están en un sitio un poco intrincado y la gente se queda ahí hablando y tal y cual, pues habría que intentar evitar de alguna manera, tanto en el momento de acceso como en el de salida, que se formen pues esas reuniones o esas acumulaciones de gente que intente salir demasiado junta del sitio en el cual se encuentran. O sea que hay que seguir manteniendo la distancia física y dejar que aquello pues, se aloje o se desaloje de la manera más ordenada posible. Responsabilidad de la entidad organizadora, la limpieza y desinfección exhaustiva de las localidades destinadas al público, de los aseos, si es que se van a utilizar y no están cerrados, y todo el espacio que tenga contacto con el público previo a la realización de cualquier evento. Lógicamente, se desinfecta antes del partido, encuentro, prueba o carrera o lo que fuera a ser ese sitio donde el público puede estar de alguna manera apostado. Se limpia antes y se garantiza que aquello queda limpio para todo el evento. En la medida de lo posible, cuando haya que hacer cualquier tipo de acceso por documento, ya sea una invitación, una entrada, pues se va a intentar que esto sea tanto a través de Internet y las cuestiones que medien un pago, pues se intente hacer a través de sistemas electrónicos, de tarjeta o de teléfono, contactless, para intentar intercambiar entre nosotros la menor cantidad de cuestiones
de cuestiones posibles, ¿no? Incluso la venta telefónica está recomendada para aquellas personas que no tengan grandes competencias digitales o no quieran utilizarlas directamente. En la medida de lo posible, control de acceso mediante lectura electrónico. Ya sabéis que hoy en día los sistemas de QR o sistemas de barras son prácticamente gratuitos en algunos casos o tienen un costo muy asequible para que de alguna manera haya un control de entradas, por ejemplo, que garantice que se pueda desarrollar la prueba y que haya un control de acceso del público que esté de alguna manera demostrable, garantizado, ¿no? A través de eso precisamente. No hace falta que estemos contando a la gente, puede haber un sistema informático que lo haga por nosotros. Y en aquellas instalaciones que en nuestro entorno es muy habitual, en las que se habilite el servicio de bar, pues hay que mantener todas las restricciones y medidas de seguridad vigentes para este sector. O sea, un bar de un evento deportivo, un clásico ambigú o chiringuito de partido de fútbol, balonmano, baloncesto, rugby y deportes de equipo, generalmente es lo más habitual, pues tiene que seguir las normativas que sigan los establecimientos de hostelería en ese momento, en cuanto a aforos, distancias, utilización de terrazas, mesas, sillas, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el protocolo que tendrían que seguir, lo que sean bares. Bueno, y ahora, intentando ser muy breve y dejando las cosas lo más claras posibles, pues tenéis el turno de preguntas abiertas, que vamos a intentar recuperarlo. La presentación, Xavier, ya que lo preguntas, va a quedar colgada en el canal de YouTube. Dentro de un ratito la subimos y la tenéis ahí. Si lo que quieres es la presentación, mándanos un correo electrónico a Quirol Escola y te mandamos la presentación, el PowerPoint. Si lo que te interesa es un poco la locución en general, la tendrás en el canal de YouTube. O sea que lo que nos pidas intentaremos ayudarte. Vale. Bueno, Richard, que parece ser que no se enteró del webinar de la semana pasada, bueno, lo tienes colgado en el canal de YouTube, como casi todas las acciones formativas que hacemos, no tiene más que buscarlo. Y luego si ese webinar no te aclara las cuestiones, siempre nos puedes mandar un correo electrónico a nosotros. Pero en el canal de YouTube de Quirol Escola lo tenéis todo y os lo podéis descargar y ver cuántas veces consideréis. José Antonio, todas las recomendaciones que se exponen son obligaciones legales o recomendaciones. ¿Los aforos expresados son conforme a la normativa vasca? En otras comunidades autónomas son otras, sí, efectivamente. En otras comunidades autónomas pueden ser otras. La verdad es que no difieren demasiado por lo que estamos viendo y se está llevando un patrón relativamente parecido. Pero, lógicamente, en cada comunidad autónoma pues rige lo que rige. Las recomendaciones que exponen son obligaciones legales o recomendaciones. No, son obligaciones legales, porque de alguna manera hay una norma que exige ello. Otra cosa es que no vaya a tener el carácter, por así decirlo, punitivo, que nos vaya a venir a detener la policía, pero sí que en algunos casos podría haber situaciones de denuncia o de amonestación o incluso de pedirle a determinadas personas que abandonen una instalación deportiva porque no están cumpliendo la normativa de distanciamiento. Sería lo más lógico y lo más normal. Y para eso no hace falta tampoco que venga la policía, porque el propio responsable de la instalación te puede pedir que abandones la instalación por no saber mantener las distancias o por no estar utilizando mascarilla. Exactamente igual que si vas a un comercio y entras, no te lavan las manos, pues lávese usted las manos y si no, no puede entrar al comercio. Prácticamente es lo mismo. Vale. Eneco Ruiz plantea, por aforo todo recinto cerrado de 1000, no, si hablamos de recintos cerrados son 600, 1000 es para recintos abiertas. ¿De acuerdo? Que quede esta diferenciación clara. 1000 espacios abiertos, 600 recintos cerrados. ¿De acuerdo? Para que, claro, y es el 60% del aforo total que tendría. Me imagino la grada de un hipódromo, que lógicamente es al aire libre y podrían entrar 1000 personas. Pero en el caso de que esa instalación tenga la cantidad correspondiente de aforo, que tendría que tener una grada de 2000, por así decirlo, para que aproximadamente pues, el 60% serían esas 1000 utilizadas, ¿de acuerdo? Entonces hay que cumplir los dos parámetros, tanto el número absoluto como el número proporcional. Entonces, lo lógico, hay que respetar el un asiento sí, un asiento no. Eso es lo que de alguna manera lo puede hacer, aparte de las que podamos aprovechar, pues porque en los graderíos hay pasillos, hay escaleras que permitirían no perder un espacio,
asiento, por así decirlo, dentro de lo que es el aforo, y sin embargo sí que mantenemos la distancia, ¿no? Insisto, con pasillos o con escaleras. Entonces, en principio, la norma general habla de distanciamiento de 1,5 por encima de cualquier otra cosa, pero se habla de sí ya sí, sí ya no, porque se entiende que de alguna manera en el caso ese hay una distancia suficiente como para que se pueda garantizar esta distancia social siempre y cuando estén sentados, y el uno sí, uno no comprenda también, insisto, pasillos, escaleras y cosas por el estilo. Al final es una cosa que si queremos tener buena voluntad y queremos tener sentido común, yo creo que se puede hacer muy bien sin necesidad de ser absolutamente estricto respecto a la propia normativa, insisto, y no hace falta ir contando el aforo, sino simplemente tener en cuenta que la gente no se puede acumular. Creo que hay mucho trabajo por hacer desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Por lo que veo yo en la calle y por lo que veo allá donde me muevo, sigue habiendo mucha gente sin mascarilla y sigue habiendo mucha gente junta a mucha gente que evidentemente no responde a ser el núcleo familiar, sino que simplemente pues, gente que se han cortado y no están respetando esta norma y por lo tanto están poniéndonos en riesgo a todos. Vale, ¿es obligatorio que el deportista presente el formulario de localización personal? En principio no tiene por qué, salvo que la federación o la entidad organizadora del evento lo estime así oportuno. No tiene por qué presentarlo directamente. Vale, otra pregunta de Álvaro. Cuando el evento al aire libre y no hay gradas, ¿cómo debe colocarse el público? Pues en principio no debe de haber público porque el público de pie no está permitido. Entonces, si hablamos de una carrera popular, por así decirlo, la zona de meta pues no tiene que estar habilitada para que haya público. Digamos que es un poco el espacio de concentración habitual, culturalmente normal, de, oye, pues vamos a ver la meta del... Pues no tiene que haber gente de pies mirando aquello. No está contemplado que haya presencia de público de pies en ningún evento deportivo. Entonces, si lo que quieres hacer es que haya público, pues tendrás que poner unas sillitas y que la gente se siente a la distancia prudencial dentro de esas sillas, gradas o lo que fuera, ¿no? En un momento dado. Entonces, el público de pie no está permitido, salvo que a lo largo del recorrido, por ejemplo, una carrera, haya en un momento dado pues gente apostada en la carretera o en el circuito o en lo que sea, ¿no? Que es prácticamente inevitable. Pero bueno, me imagino la típica carrera de ciclismo donde en la carrera de no sé dónde y en la cuesta, pues allí se acumula la gente. No es lo recomendable. Entonces, yo entiendo que el organizador en un momento dado no va a ir por allí con un quitanieves quitando a la gente de las cunetas para que se aparten y se separen, ¿no? Yo creo que está en la responsabilidad de cada padre, madre, familiar o lo que fuere, el no apostarse en las cunetas para ver el evento deportivo, porque la recomendación es que no haya público, y sobre todo si es público que esté de pies, o que se lleven unas sillitas, que se pongan ahí bien separados y que pidan espacio a su alrededor. Bueno, ya sé que puede parecer una tontería el hecho de que estar de pies y estar sentado se pueden mantener las distancias, pero el hecho es que estando sentado la silla te hace permanecer en el sitio y estando de pies es mucho más fácil que no se respete esta distancia. La diferenciación fundamentalmente es esa, una cuestión de querer entenderlo por así. Vale, de Eric Kirolak de Vizcaya preguntan, ¿para el caso del público siempre es obligatorio mantener la distancia mínima de 1,5 metros o en su defecto se puede utilizar la mascarilla y no respetar esa distancia mínima? No, la mascarilla y la distancia interpersonal son dos cosas que hay que seguir haciendo constantemente. En un evento deportivo tú puedes durante la mayoría del tiempo intentar mantener ese 1,5 de distancia. El problema es que vas a andar por instalaciones, entras, sales, vestuarios, te cruzas, no puedes permanentemente poner una especie de mampara alrededor tuyo de 1,5 metros para que nadie se te acerque, con lo cual tú intentas mantener la distancia y llevas la mascarilla siempre. Entonces, si alguien se te acerca o tú te acercas a alguien de manera involuntaria, porque en una esquina, porque en un cruce, porque en una puerta os habéis encontrado, pues cedes el paso o te ceden el paso, te separas y ya está. Pero el encontronazo es inevitable. Por lo tanto, usar la mascarilla no es óbice para que podamos estar todos juntos. No, es que no se recomienda estar todos juntos, porque hay otras formas de transmisión que no son directamente las de las vías respiratorias. Por ejemplo, los ojos, ¿no? Yo voy con mascarilla y si alguien tose y esa pequeña saliva me entra a mí en el ojo, también puede haber un problema de contagio, o a través de las manos, de las cosas que tocamos. En fin, yo creo que ya todos sabemos mucho del coronavirus. Entonces, el intentar buscarle la vuelta a esta normativa para saber a ver cómo hacemos para que no sea lo que tiene que ser, me parece que es lo suficientemente laxa y lo suficientemente peligrosa, porque en definitiva están permitiendo que haya
acercamiento en el momento de la competición y en el momento del calentamiento, lo cual es un motivo de riesgo, es inevitable, como lo hay en otras actividades y sin las cuales no podríamos practicar deporte. Entonces, que intentemos darle la vuelta al argumento, al razonamiento y a las recomendaciones para que el público pueda hacer lo que le parezca bien y estar juntitos y estar sin mascarilla, pues ya saltarse la norma, la torera, y ahí realmente pues no creo que estemos demostrando ninguna disciplina desde el punto de vista social. O sea que, en principio, sí. Álvaro, hablas del ejemplo carrera montaña, sí sería lo mismo, una carrera de montaña que una prueba de ciclismo, que cualquier cosa que se desarrolla outdoor. Evidentemente, pues la gente puede estar apostada a lo largo del circuito, pero el problema es que no se deben de apostar en el sitio donde se va a juntar todo el mundo. Tú puedes estar perfectamente viendo la carrera, pero separado de todo el mundo. Para garantizar que no se hagan esos acúmulos, pues una buena forma es, por ejemplo, que estés en una silla de tal manera que te posiciones allí, este es tu sitio, nadie se te acerca, etc. ¿Vale? Eso es lo que quería hacer ver. Cristina pregunta, en caso de detectar a alguien con síntomas claros en un evento, aparte de informar a Osakidetza, ¿se debe continuar con el evento o se debe cancelar? No, en principio simplemente a esa persona se le diría que abandone la instalación, que abandone el evento, se ponga en Osakidetza, y ya directamente en Osakidetza, cuando le hagan el primer rastreo, ya te dirán si aquello tiene que parar, si aquello tiene que seguir o qué es lo que tenga que ser, porque no hay ninguna... por así decirlo, ningún requerimiento legal a la persona responsable dentro del evento de tomar decisiones de cancelación del mismo o algo por el estilo, porque tampoco hay ninguna certeza que esa persona que tenga sintomatología o que parecería que tendría sintomatología vaya a tener un resultado positivo. Entonces, eso es Osakidetza quien en un momento dado toma las decisiones de ese tipo, y evidentemente pues ellos son los que de alguna manera permiten que exista este reglamento y asimismo pues, hacen ver que ciertas competiciones no se están desarrollando de la manera correcta y por lo tanto habría que cesar en su organización. ¿Qué ocurre con el público en una maratón de calle? Lo mismo que han preguntado en montaña. Lo lógico y normal sería, oye, yo quiero ver, bueno, pues lo lógico sería que habría una silla que garantiza el distanciamiento y la ocupación, por así decirlo, de ese espacio, o quizá un banco o cualquier otro sitio en el cual te puedas apostar. El estar de pies, vale, ¿y qué pasa si estoy de pie solo? Pues el estar de pies es lo que digo, que es, de alguna manera, mantener el distanciamiento va a ser más complicado y es muy probable que tú te pongas a ver y más gente alrededor tuyo se vaya a ver y no se pueda mantener esa distancia. ¿Que se mantiene? Fantástico. ¿Que no? No está previsto y no está recomendado que haya público de pies mirando los eventos deportivos, porque los eventos deportivos, en la situación en la que nos encontramos, se organizan para que los propios deportistas puedan hacerlo, pero no para recibir el calor del público, porque el calor del público ahora mismo viene envenenado. ¿Me explico? Bueno, pues eso. Vale, Nacho. He leído que el tema público no se permite el público de pie. No sé si está contemplado el tema de los deportes escolares. Sí, en los deportes escolares, tanto en los deportes escolares como en los deportes de adultos. No tiene absolutamente nada que ver. Los aforos son para todas las edades y para absolutamente todo lo demás. Fijaros que en los entrenamientos, la semana pasada hablamos que es muy habitual que aitas y amas vayan ahí a ver las maravillas de los niños y las niñas, que es lo que hacen. Está totalmente desaconsejado y desautorizado que haya público en los entrenamientos. ¿Por qué? Porque es una situación que es perfectamente evitable. Se supone que el niño está en manos de un monitor o monitora, niño o niña, y puede estar realizando su actividad perfectamente bien, y ese padre y esa madre en ese momento allí no hacen absolutamente nada más que generar un pool de gente que lo único que puede hacer es contagiarse, con lo cual son perfectamente prescindibles, más ahora. Entonces, Nacho, intentaré contestarte por escrito también luego cuando termine con esto, pero sí, esto afecta desde el deporte escolar hasta el deporte veterano. Las pruebas de running las hemos comentado, pasa exactamente lo mismo. Cuando se organicen tendrán que respetar esto, tanto a nivel de público como a nivel de participantes. En el evento de montaña existe aforo, claro, porque no hay sitio, no hay público, bueno, pretendidamente no hay público. Entonces, el aforo no, cuando hemos hablado de 1000 participantes, hablamos de 1000 personas de público, no 1000 participantes directamente, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera vamos a intentar que ese número de participaciones no se supere. Tendrás que definir el número de participaciones que tengas que escribir dentro del protocolo, y el protocolo COVID lo tramitas a través de la Dirección de Deportes, y la Dirección de Deportes lo pone en manos aquí de tal manera que te dice si ese pool de gente, por así decirlo, que va a participar y en la cantidad de público de alguna manera que va a asistir directamente ahí, es la correcta o no es la correcta. Y lógicamente en un aforo al aire libre
no hay una cantidad de público como tal, ¿de acuerdo? Se puede controlar la inscripción, pero no cuánta gente se va a apostar alrededor de la prueba. Y es muy difícil para el organizador controlar que nadie esté viendo la prueba. Será lo ideal, pero bueno, de alguna manera, pues me imagino que el organizador tendrá sus pequeñas dificultades a la hora de gestionar esto. Entiendo que se puede hacer con cierto sentido común. Vale, estas consideraciones están programadas para la situación actual. En el mes de septiembre, que empezarán gran parte de la competición, estas consideraciones se irán actualizando a peor o a mejor. Pues es posible que se actualicen a peor, es posible que se actualicen a mejor o es posible que sigan exactamente tal y como están. Esto que se ha generado pensando ya en septiembre directamente y pensando que en septiembre estamos en una situación como la actual. Vamos a ponernos a soñar, vamos a poner que en septiembre no hay rebrotes o los pocos que haya habido ya están controlados y que no hay situaciones de contagio. ¿Se va a aliviar esta situación? Pues yo tengo mis dudas, que en un momento dado vayan a permitir que la gente vaya sin mascarilla, vaya por donde quiera y que no haya distanciamiento social. Más relajado que esto no sé si va a poder hacer nada, por así decirlo, las autoridades para que no haya. Quizá evitar el tema de tener que medir la temperatura a la gente, pues quizás, pero estoy hablando con una opinión propia, nada que yo sepa. Y en el escenario más probable estadísticamente es que haya rebrotes, es que haya problemas y que esto que ahora mismo nos permite competir, organizar competiciones, insisto, en contra de toda recomendación, porque se le está permitiendo al deporte y al espectro competitivo del deporte aquello que no se le está permitiendo prácticamente a ningún otro ámbito desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista de desarrollo de sus actividades. Esa situación puede ir netamente a peor, que es se suspenden las competiciones pues porque no son capaces de controlar los rebrotes o porque no podemos garantizar que no se esté contagiando la gente en ningún evento deportivo. Entonces, es muy difícil saberlo. Va a haber que ir prácticamente semana a semana y día a día para ver realmente cómo se desarrollan los acontecimientos. Vale. Maribel pregunta si en competiciones de equipo organizadas por federaciones hay varias instalaciones a la vez albergando partidos. ¿Hay que nombrar un responsable por instalación? ¿O podría ser que tiene el club, que tiene el club el local nombrado? Sí, ya he dicho que podría ser de alguna manera el que tenga el club nombrado. Hombre, si hablamos de una macroinstalación, no sé, estoy pensando por ejemplo, complejos como el de Mendizorroza, por ejemplo, que sean gigantescos, lógicamente con un único responsable de COVID, pues igual se queda un poco escaso, porque está habiendo muchos vestuarios en funcionamiento a la vez, hay frontones, está la piscina, está la pista polideportiva, entonces es un poco complicado el gestionar todo eso a la vez en un momento dado. Incluso hay pabellones que están separados, ¿no? El de básquet y los frontones, el Mendi. Entonces, yo creo que es más prudente en ese caso el nombrar más de una persona para que se encargaría cada una de una instalación a la que humanamente pueda atender con todas las normativas que hemos dicho. Con lo cual, a veces puede ser el del propio club, sería lo ideal, porque es quien mejor va a tener la visión de todo lo que esté sucediendo allí, de las necesidades y de las cosas que vayan a suceder, pero podría ser otra persona también. Entonces, y si son dos, en algunos casos será prácticamente necesario por lo que he dicho, porque las instalaciones a veces son muy grandes. ¿Cómo rige la obligación del aforo del público? En eventos outdoor, pues lo lógico sería que el público prácticamente no asistiese a ese tipo de pruebas o asistiese de una manera muy discreta o muy distante respecto a la propia participación. O sea, las imágenes que hemos visto siempre del maratón de Aizgorri, de pruebas ciclistas donde el público grita enfervorecido a los ciclistas, no tienen ningún sentido. O sea, son absolutamente contrarios a toda norma de sentido común de lo que nos están diciendo desde hace 3 meses. Ya el no entender esto son ganas de no tenerlo claro y de llevar un poco la contraria al bicho, que no es muy razonable. Entonces, de alguna manera, lo que se entiende en los eventos deportivos es que la presencia del público tiene que estar minimizada precisamente para eso. En los outdoor, pues siempre hay un poco más de, por así decirlo, de cancha, porque hay mucho espacio libre como para apostarse y poder estar en un sitio en el cual no estés con nadie, no molestes a nadie y nadie te moleste, ¿no? Pero lo lógico y normal sería que es que no habría ni siquiera público. No tiene ningún sentido en realidad que haya público en esos eventos deportivos, porque insisto, con estas justificaciones y con estas razones se organizan y se permiten que se organicen los eventos deportivos, no para que haya público, no es la razón de ser el público del evento deportivo, sino la razón de ser es el propio practicante.
¿En un evento que dura una mañana, 2 o 3 horas obligatorias de maleta? Sí, claro, con carácter previo. El que vaya a participar, medición de temperatura, de tal manera que podamos garantizar que todos los que van a participar al menos no tienen fiebre. No quiere decir que no tengan el COVID, pero bueno, si tiene fiebre, pues sería un elemento muy interesante a la hora de hablar con Osakidetza y decir, oye, ¿sería recomendable que esta persona participase? ¿No sería recomendable? Conocer los teléfonos de atención de Osakidetza para casos de emergencia, para llamar y exponer la situación tal y como la veáis ahí mismo. Pero, lógicamente, la temperatura es la forma un poco el filtro que se quiere poner como más razonable para poder en un momento dado despistar aquellos sujetos que podrían estar potencialmente desarrollando la enfermedad. Si con el 60% no se puede cumplir el distanciamiento de 1,5 y mucho menos con el de filas inmediatamente superior o inferior, pues lógicamente en ECO, en este caso lo que tienes que hacer es respetar el 1,5 y dejar menos del 60% de aforo, en el caso de que sea una especie de bombonera en el cual todo está concentradísimo y prácticamente no se puede mover. Sí, efectivamente, lo que hay que garantizar es la distancia, no el aforo. El aforo es una norma que se establece a partir de la razón principal, que es que estemos separados los unos de los otros. Entonces es mucho más importante estar separado que no tener el 60% de público. Yo creo que tampoco esto merece una explicación demasiado profunda. Lo que intentamos garantizar es eso precisamente. Pedir a los participantes hoja de inscripción que aporten un documento firmado o declaración responsable que no tiene el COVID, tiene algún valor jurídico. ¿Podemos obligar a su presentación? Bueno, pues una pregunta muy interesante. No se ha metido dentro de lo que es la reglamentación, porque al fin y al cabo, pues la declaración jurada, pero en un momento dado sí que conviene asesorarse desde el punto de vista jurídico para pedir esa información y para participar. La participación en un evento deportivo, en la mayoría de los casos, es un hecho y un acto totalmente entre privados, por así decirlo, ¿no? Yo organizo un evento y soy un privado y tú eres un participante y eres un privado. Y si yo quiero que para participar en mi evento me declares que esto, que aquello, que el otro, pues es muy probable que lo pueda pedir. Y evidentemente tú te puedes negar, pero yo también puedo negar tu participación aquí precisamente por eso. Insisto, no soy jurista y seguramente deberíais de poner esta consulta en manos de quien lo tenga más claro, pero sí que creo que puede ser una forma de cubrirse un poco las espaldas. Seguramente también el jurista, de acuerdo también con un poco con el seguro de la propia prueba, para que luego no haya problemas de que declaren que la organización de la prueba ha sido la causante, por así decirlo, del foco y hagan responsable al organizador del evento de este tipo de cuestiones. Yo me cubriría las espaldas y seguramente, pues, de la mano de un jurista pediría ese papel y seguramente lo pondría en conocimiento del seguro por si acaso tiene algún tipo de consecuencia desde el punto de vista de responsabilidad civil de haber organizado ese evento sin las suficientes prevenciones, por así decirlo. ¿Habrá competiciones de deporte escolar para el próximo curso? Bueno, están trabajando los técnicos en diferentes escenarios. De hecho, en cuanto terminemos esta locución, tengo otra reunión precisamente de deporte escolar y COVID, en la cual se van a tratar diferentes escenarios, fechas normalizadas, fechas con retraso o algún otro tipo de escenario en diferentes espacios y situaciones. Entonces, a día de hoy, todo podría ser más o menos normal de acuerdo a lo que tenemos, pero las cosas con el COVID cambian semana a semana, con lo cual, Carmen, no se sabe a ciencia cierta, en principio sí, pero sin ninguna garantía de que vayan a poder realizarse y habrá que ver los acontecimientos del día a día. La pregunta Techus que, a pesar de este mal protocolo, es de una gran responsabilidad para el organizador. ¿Habéis pensado en exigir un seguro RC que ampare al organizador por reclamaciones de código? Nosotros como administración no está planteado dentro de este reglamento, pero lógicamente no soy yo el que te tiene que decir que contrates un seguro. Creo que es el propio organizador en un momento dado el que tiene que cubrirse un poco las espaldas y el que tiene que hablar con su seguro para intentar evitar su situación de riesgo. Para la administración pública, cuánto quiere arriesgarse el organizador, en principio no es una preocupación como tal. Yo creo que es una labor suya, ¿no? De la misma manera que puede tener otro tipo de seguros no estrictamente obligatorios para la organización del evento, pero parece bastante razonable. Obligatorio, si es tu pregunta, no es y no se pide, pero sí que creo que es una cosa muy recomendable y que seguramente quien lo haga lo agradecerá en vista de los acontecimientos. ¿Se van a poder utilizar los vestuarios en las competiciones? ¿Cuál va a ser el protocolo? No, el vestuario en la competición y el protocolo es parte de lo que se tiene que presentar en el documento cuando se vaya a competir. Entonces,
ese documento, de alguna manera, que obra en manos del responsable de seguridad de COVID, tendrá que presentar cómo se van a utilizar los vestuarios, cómo se van a utilizar los vestuarios y cómo se van a limpiar los vestuarios, porque normalmente estamos acostumbrados en los clubes de deporte de equipo a que el vestuario sería banco corrido o banco caliente. Había partidos de 8 de la mañana a 8 de la tarde y cada hora y media pues ahí entraba un nuevo equipo. Eso evidentemente ahora mismo no va a poder ser como tal. ¿Por qué? Porque tienes que garantizar que hay una limpieza entre el uno y el otro, con lo cual si en un momento dado no puedes atender a esa limpieza, quizás sea razonable que no utilices el vestuario. Quiero decir, en ese protocolo, que es el documento que he dicho al principio que hay que presentar, tienes que describir cómo va a ser la actividad deportiva desde el punto de vista de prevención. Entonces, si no mencionas los vestuarios y se trata de una organización de un evento que necesite esos vestuarios, pues lógicamente Osakidetza te va a decir que eso no va hacia adelante o que no te deja utilizar los vestuarios directamente. Podría ser una respuesta muy, muy coherente. Entonces, depende. Si uno quiere utilizar los vestuarios, hablo como organizador del evento, organizador o depositario de la propia competición, tendrá que poner los medios necesarios para que esos vestuarios se puedan utilizar y garantizar la seguridad. Eso es lo que tiene que hacer el organizador, garantizar la seguridad de todos los participantes en ese evento o serie de eventos. ¿El público sentado también tiene que llevar mascarilla durante todo el encuentro? Sí, efectivamente, tiene que llevar mascarilla durante todo el encuentro pese a estar separado, porque en un momento dado tú estás separado, pero alguien se puede cruzar, puede ir por delante tuyo, puede pasar por delante tuyo para desalojarte y dices, no, pues que se ponga la mascarilla él. Bueno, en principio la normativa es clara, lo habéis visto claramente, solo se puede dejar de utilizar la mascarilla en el calentamiento, quien tenga que hacerlo, lógicamente no el público, y en el calentamiento y durante la propia competición. Todo el resto del circo y todo el resto de los participantes del circo tienen que llevar mascarilla y tienen que estar separados. No hay ninguna excepción a esta norma, aparte de la que ya he dicho. ¿El uso de guantes es obligatorio para los técnicos auxiliares de un equipo? No. Se habla más de labores de desinfección y labores de mantenimiento del material que de la utilización de guantes. No digo que no se tengan que utilizar o que no se puedan utilizar en determinados momentos, situaciones. Vuelvo a responderte lo mismo que le he respondido a Maribel. Hay que ver el protocolo de alguna manera que estás presentando. Si en tu actividad te parece razonable utilizar guantes porque vas a tener que determinada persona recibir cosas de la mano de alguien, pues tiene que recoger unas entradas o tiene que recoger algún tipo de material o tiene que recoger algo, lo lógico y normal sería que utilizaría unos guantes para no entrar en contacto con materiales que han tocado muchas personas. Y no se puede estar lavando las manos cada vez que alguien le da un papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo ves necesario, inclúyelo dentro del protocolo en el permiso que tenéis que presentar. ¿Tope de límite de deportistas que participan en función de la modalidad deportiva, por ejemplo? Sí, están a lo largo de la presentación, apareció ahí los números clausus, por así decir, de 600 participantes indoor, 1000 participantes outdoor. ¿De acuerdo? En una carrera popular o travesía es imposible que no se pare la gente a haberla llegado del punto más cercano, incluso cortando. ¿Cómo se puede evitar? Bueno, hay muchos medios y sistemas de evitar que la gente se aposte en las vallas, ¿no? Poniendo espacios cerrados, poniendo cintas. ¿Cómo se ha evitado durante el confinamiento que la gente siente en los bancos? Pues poniendo unas cintas cintas plásticas que van ahí pues de valla a valla o lo que sea, generando un espacio y dices, bueno, puede haber público, pero igual pues de los participantes a 10 o 15 metros más atrás, de tal manera que la gente entiende que no se permite estar colgado en la valla, que es lo que se trata de evitar. Entonces, en un momento dado, hay que tirar de cinta plástica para intentar blindar, por así decirlo, el sitio donde esté participando el deportista, que es lo que se trata de prever en este momento. ¿Un evento de 3.000 participantes se debe medir la temperatura de otros participantes? No, porque no hay evento autorizado de más de 3.000 participantes. El máximo hemos dicho que es outdoor 1.000, con lo cual habría que medir a 1.000 personas la temperatura, no a 300, a 3.000 en este caso. Lourdes. En otro webinar de otra comunidad de ayer nos dijeron que los eventos deportivos como carreras, por ejemplo, no estarían permitidos porque en los cajones de salida no se pueden guardar las medidas de seguridad, distanciamiento, etc. ¿Qué recomiendas? Bueno, eso es cierto, pero de la misma manera que algunas autonomías han dicho que este tipo de eventos no se van a celebrar porque es cierto que no se pueden guardar las medidas de distanciamiento, en otros sitios lo que se intenta es hacer unos cajones de salida que sean lo suficientemente generosos, que sean lo suficientemente amplios como para no tener que apelotonarnos unos encima de los otros e intentar seguir guardando las medidas de seguridad. Más aún en ese momento que todo el mundo está sin mascarilla y que todo el mundo está demasiado junto. Entonces, no, en principio está autorizada la realización de cajones de salida, aunque se apela
al organizador a que haga un protocolo de salida que sea lo más razonable posible para que haya la mínima cantidad posible de gente apelotonada en ninguna situación. Se trata de una cuestión de previsión. Cada uno que invente lo que sea. Y el que no quiere inventar nada y quiere hacer lo que hace siempre, pues va a exponer a mucha gente a un riesgo muy grande, que es ser mucha gente junta en un sitio donde ya no se va a llevar la mascarilla. O igual alguien está con la mascarilla puesta hasta el momento de salir y se la quita justo antes de salir. Bueno, pues igual también podría ser una solución, ¿no? O la tira en unos cubos que hay organizados allí justo en la salida para poder tirar la mascarilla y mientras estás en el cajón de salida pues estás con la mascarilla y luego te la quitas. Bueno, pues el organizador tiene que poner los medios para salvaguardar la salud de los deportistas y de los participantes que estén allí. Es cuestión de echarle un poco de sentido común a todo lo que se haga. Por supuesto, esto va a siempre suponer un esfuerzo añadido y un gasto añadido. Eso no es evitable, creo yo. Carmen, en los partidos de deporte escolar, ¿el centro escolar donde se juega el partido es el responsable de la organización? Pues depende, porque en algunos casos lo que suele ser, o lo habitual suele ser, al menos en el ámbito que yo conozco, que el centro escolar haya cedido en un club, en una agrupación, en una asociación de padres y madres o algo por el estilo, la realización y organización de esas competiciones, o incluso de la propia federación, ¿no? Dicho club federación, ámbito federativo, por así decirlo en general. Por lo tanto, sí que son los responsables. Y de hecho, ese centro educativo es posible que te pida ese mismo protocolo y esa autorización por parte de Osakidetza de poder realizar ese tipo de actividades y que estás cumpliendo con las garantías de que lo estás haciendo. Pero claro, si los centros educativos tienen que tener una serie de protocolos muy exigentes y muy bien elaborados y luego en el deporte escolar vamos a hacer lo que nos dé la gana y sin que nadie nos mire, pues eso suena raro. Yo creo que no va a poder ser así. Por lo tanto, es posible que el centro escolar sin ser responsable, sí que pida explicaciones acerca de cómo se va a organizar eso al ente que lo esté organizando, que he descrito los casos habituales. ¿En carreras de montaña se podrían hacer salidas escalonadas? Claro, se pueden hacer salidas escalonadas, lo que se llama el método francés randonneur, que se llama, ¿no? Que no salimos todos a la vez, sino que de alguna manera el cronómetro se pone en marcha cuando se pasa por debajo del arco de salida, por ejemplo, de tal manera que evitamos la acumulación y el efecto pelotón. En deportes como las carreras de montaña, por ejemplo, esto es razonablemente sencillo y creo que es una buena política. En otros deportes como el ciclismo, al tener tanta importancia el drafting, pues seguramente a mucha gente no le haría gracia, pero sí que se puede de alguna manera, en pruebas cicloturistas, por ejemplo, hacer salidas pues por categorías o de alguna manera intentar hacer que los grupos sean lo más pequeños posibles. Pero una carrera de ciclismo, por ejemplo, tipo federativo, en una categoría cerrada, cadetes, juveniles, seguramente eso será un poco más complicado porque el efecto drafting determina mucho el resultado final de la propia carrera. Con lo cual, en salidas de carreras de montaña me parece una muy buena política, ¿no? Hacer llamadas de salida, por ejemplo, o que cada uno salga cuando quiera entre las 8 y las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Y que cada uno sea cuando quiera y en función de cuándo sales, pues se pone el cronómetro a cero para ti. Bueno, pues es una posibilidad que los cronometradores ofrecen y me parece muy inteligente y muy seguro. En caso de contagio en la propia prueba, ¿el club organizador sería el responsable y podría incurrir en denuncias? Pues es una muy buena pregunta, porque hasta ahora eso no se ha dilucidado porque no se ha dado la casuística y al final ya sabes que quien decide es un juez vista la situación. Yo lo que tengo bastante claro es que un organizador que no pueda demostrar que ha tomado todas las precauciones necesarias va a tener complicado el que en un momento dado alguien no le llame la atención o digan yo me contagié en la carrera esta o en el evento deportivo este, porque así consta en las pruebas y porque fue allí y porque tengo documentos ahí más que aporto donde allí nadie ha respetado absolutamente nada y todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana. Entonces, pues bueno, pues en un momento dado, depende de lo que diga ese juez, puede ser que genere esa responsabilidad. Es difícil de definir porque, insisto, tal y como estamos viendo, va a haber momentos donde no estamos respetando ni la mascarilla ni el 1,5 entre los participantes, con lo cual, en un momento dado, podría haber cierto grado de contagio. Ahora, si has seguido unas normativas públicas, si se ha dado esa situación, si no puedes demostrar que realmente ha sido así, pues bueno, no sé exactamente qué es lo que diría el juez, pero no hay jurisprudencia al respecto, como es lógico. Jonek esaten du, esandakoarekin ezinezkoa da hiri batean adibidez triatloi bat antolatzea. Hombre, zailagoa egiten zaigu hori egitea eta errespetatzea. Bermatu nahi baldin badu egiten den ekitaldi hori benetan ziurtasun asko edukitzea eta hemen azaltzen diren arau guztiak bermatzea, bai, hiri batean egiten baldin baduzu,
Baina hiri batean egiten duzun iaia guztia, komplikatuak izango da, azken finean jende gehiago dagoelako. Beraz, ikuspuntu horretatik, ni saiestuko nuke mota horretako arriskuetan sartzea. Edo bestela oso ondo pentsatuko nuke zelan egin, ekiditu nahi baldin baditut, arriskuak eta mota honetako larrialdiak eta etorri daitezkeen problemak. Jon Larrañaga pregunta, en el fútbol federado, categorías cadete y juvenil, ¿los jugadores del banquillo deben sentarse manteniendo las distancias y con el uso obligatorio de las mascarillas? Al acabar el partido, ¿los jugadores han de ponerse las mascarillas para ir a vestuario? ¿Se recomienda ducharse en sus domicilios? A las dos últimas preguntas, sí. Se recomienda ducharse en los domicilios. Cuanto menos utilicemos vestuarios, mejor, dentro de lo posible. ¿Los jugadores han de ponerse las mascarillas para los vestuarios? Sí, efectivamente. En cuanto acabe el momento competitivo, tienen que ponerse la mascarilla. Y la primera pregunta, creo que quien tiene que de alguna definir las cuestiones fundamentalmente específicas, como por ejemplo el funcionamiento de un banquillo, debería ser la propia federación. Aquí no se ha entrado a definir dentro de este documento general. Hombre, si yo estaría dentro de la Federación de Fútbol y quisiera seguir con las recomendaciones que me han dado, haría una utilización del banquillo muy amplia, de tal manera que intentemos no estar apelotonados o agrupados, y que en el banquillo esté el mínimo número de gente posible para que podamos estar distanciados entre nosotros. Intentaría mantener la norma general, que es lo primero que os he puesto, la visión por la cual se hace este documento y se hace esta presentación, ¿no? ¿Que esto no es posible? ¿Que nos gusta estar todos arremolinados? Pues más riesgo y más peligro. Pero creo que la Federación de Fútbol en este caso sí que podría dictar una normativa específica acerca de la utilización del banquillo de acuerdo a esta normativa general aplicable a todos los deportes. Entonces, bueno, estaría muy bien que se definirían ese tipo de cosas. Pero bueno, que nadie te va a obligar a estar junto, que si estás junto es realmente porque quieres y que puede ser muy cómodo, pero lógicamente no podemos engañar a nadie y sabemos que se está exponiendo a cierto nivel de riesgo a la gente que le proponemos esa situación. Richard pregunta, ¿puedo acceder a la locución de deporte escolar? Sí, canal de YouTube, Kirol Eskola, ahí está registrado con fecha del viernes pasado. Jonek galdetzen du, nor lortu daiteke bete beharreko dokumentua. Ez daka gidoi finko bat, baizik eta zeu antolatzaile bezala, egin nahi duzun ekitaldian, zenolako izango dan, zenolako neurriak hartuko dituzun, hori bermatzeko. Orduan, azaldu beharko duzu zenolako den ekitaldia, eta zelan saiestuko duzu jendearen arteko distantzia, edo zelan bermatuko duzu jendearen arteko distantzia, eta maskarien erabiltze horrek. Orduan ez dago goidoirik, baizik eta zu presten duzu, bidali ezakuzu kirol zuzendaritzara, eta geuk jarriko gara harremanetan Osakidetzarekin, esaterako orduan, ondo dagoen, ez dagoen ondo, edo hau moldatu behar da, edo hau ezin da onartu, edo dena delakoa. Orduan, ez dago goidoi bat, zuk egin behar duzu txosten hori. Decía John, que me parece una pregunta interesante, que no hay un guión del documento a presentar, sino que es un documento que tienes que escribir tú como organizador explicando y demostrando cómo es el evento y cómo vas a tomar las medidas de seguridad dentro de ese evento para garantizar que la gente no se va a contagiar o que vas a minimizar las posibilidades de contagio, que es bastante más preciso la forma de hablar. Vale, un anónimo pregunta, teniendo en cuenta que hay personas con discapacidad, tanto intelectual y de desarrollo, que a veces no pueden llevar las mascarillas y que tienen que ir con un acompañante sin poner guardar la distancia social, ¿se puede tener en cuenta en vuestras recomendaciones ese tipo de colectivo que puede ser público o deportista? Porque es un colectivo invisible. Bueno, en este caso no es que sea invisible, se les trata como deportistas totalmente incluidos y en un momento dado la normativa que pueda existir o las recomendaciones que pueden existir de relación entre el cuidador y la persona que va en esa silla de ruedas, por ejemplo, estaría totalmente definida más allá de lo que es el propio deporte, donde si la persona que va en la silla de ruedas no puede llevar mascarilla y la persona que le va acompañando seguramente lleva mascarillas, incluso lleva guantes y lleva cualquier otro tipo de cosas, en el deporte va a ser todo exactamente igual, no va a cambiar nada. Entonces, no se hace una diferenciación de este colectivo no porque sea invisible, porque se haya olvidado, sino porque tiene exactamente la misma forma de funcionamiento, que es no la del resto de las personas, sino la que trae del resto de hábitos sociales, como por ejemplo el que has comentado tú, ¿no? Si no llevan mascarilla nunca, no lo van a llevar cuando se acercan al evento deportivo, porque no lo toleran, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues sería exactamente lo mismo. ¿Y el cuidador qué tiene que hacer? Pues lo mismo que hace todos los días. Aquí simplemente
se establece un poco dónde llegan los límites hasta el momento, por así decirlo, de la propia competición e intentar maximizar. Igual en un momento dado el cuidador tiene que quitarse la mascarilla porque tiene que hacer algo o tiene que de alguna manera dirigir cualquier tipo de ejercicio que le obliga a tener que quitarse la mascarilla, por ejemplo, pues quizá, o evidentemente va a tener que romper la distancia de 1,5 metros antes, durante y después, con lo cual durante el evento va a pasar exactamente lo mismo a la hora de transportarle, llevar la silla, organizar, lo que sea. Entonces, más que colectivo invisible, no, es colectivo totalmente incluido, porque creo que la normativa es perfectamente aplicable y entendible a ese colectivo, de acuerdo a sus condicionamientos previos, ¿de acuerdo? No exactamente igual que los demás, sino de acuerdo a sus propios condicionamientos previos. Lo de los aforos parece que no está realmente claro. No, hablamos de 1000 personas de participantes. Quizá no, o igual me he equivocado yo en alguna de las veces que lo he citado, porque lo he repetido varias veces. Vamos en 1000 personas como participantes outdoor y 600 en indoor en un momento dado. ¿De acuerdo? Las limitaciones de aforo de público se hacen desde el punto de vista porcentual, 60% de aforo de público, ¿vale? Nada tiene que ver con los números absolutos. Quizá no lo haya explicado bien o en alguna vez igual he querido decir público y he dicho participantes, pero que quede perfectamente claro que los 600 y los 1000 son participantes. ¿El documento del protocolo hay que presentar ante alguna entidad? Sí, podéis hacerlo directamente de Osakidetza, pero como es vamos a decir, un monstruo demasiado grande donde quizá no sepa ni siquiera ese documento dónde tenéis que presentarlo, lo podéis mandar a la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco o cualquiera de los estamentos de deporte para que nosotros lo tramitemos delante de Osakidetza, delante del responsable que va a tratar ese documento, ¿de acuerdo? A la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco, al email general. Sí, he mencionado autorización por parte de Osakidetza, porque aunque nos la mandéis a nosotros, pregunta un anónimo, nosotros lo que vamos a hacer es tramitarlo delante de Osakidetza. Nosotros hemos negociado, por así decirlo, esta normativa y hemos puesto nuestro punto de vista sobre esta normativa, pero quien da, quien quita, quien pone, quien acepta, quien no acepta, siempre es Osakidetza. Lo dijimos el viernes pasado y lo decimos ahora. Son los que llevan la batuta de la normativa para evitar el contagio, no nosotros. Estamos hablando de todos los deportes o hay excepciones. Lo pregunto por el judo. Estamos hablando de todos los deportes. Hablando del judo, ya visteis que a nivel de entrenamiento, de reintegración en el entrenamiento, hablamos de un protocolo en el cual se empezaba a entrenar pues, de manera separada y poco a poco se iba juntando, por así decirlo, también por garantizar un poco en el espacio-tiempo que ese contagio, de alguna manera, no se da ya desde el primer día y que sea de manera inevitable, sino ver que no estamos desarrollando lo que se pretende es eso precisamente, la enfermedad, y que fruto de llevar 5, por ejemplo, llevamos 5 semanas entrenando ya entre nosotros y no nos hemos contagiado y estamos todos sanos y tal, hemos creado como una especie de cápsula y en la competición pues intentamos seguir minimizando el riesgo pese a que probablemente vayamos a competir con otros, pero en judo es exactamente igual. El problema viene, por ejemplo, como se me planteó hace poco y es una pregunta que es complicada, ¿no? De hecho, estamos deliberando. Oye, una clase de judo en IBEF, ¿no? En la universidad, donde no hay un entrenamiento previo y ya el primer día ya directamente vas allí. Pues habrá que protocolizar aquello para que el judo de los primeros días de esas clases se dé con cierto grado de espaciamiento y se hagan trabajos individuales antes de entrar en los trabajos colectivos. Entonces, para garantizar que se puede competir en judo, hay que garantizar que se puede entrenar de manera 1 a 1 con todos los condicionantes y que no hay ningún riesgo. Pero llega un momento en el que ese riesgo vaya a existir en el entrenamiento y en la competición y se habilitará. O sea que sí, así es que sepas que el judo también está metido en este lote. ¿Con quién se podría hablar para conocer toda la documentación que se debería solicitar tanto en entrenamientos como en competiciones? Pues hablar con nosotros directamente en la Dirección de Deportes del Gobierno Vasco. Hay personas que se están ahora mismo ocupando de este tema. No soy yo directamente, yo soy el que está transmitiendo un poco la información cara al exterior a través de Quirol Escola, que es un poco nuestro altavoz dentro de la Dirección de Deportes. Pero en un momento dado, si nos mandas, por ejemplo, a nosotros el email, ya lo reenviamos nosotros a la persona a la que pueda responderte en cada momento o de acuerdo a lo que estés preguntando. Si eres deportista, si eres entrenador, si eres responsable de instalación, si eres responsable de un evento, entonces preguntad con toda la tranquilidad y libertad del mundo y ya os redirigiremos nosotros la pregunta donde corresponda para que os respondan. ¿De acuerdo, Asier? Eso es. Se hará un webinar sobre el deporte escolar y la labor de los clubes en el que
lo que tendremos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Estamos intentando generar incluso algo más que un webinar, que es una formación específica, porque claro, el caso del deporte escolar es especialmente complicado, porque los niños no entienden muy bien todavía esto del distanciamiento y la mascarilla, con lo cual no vale con decirle como un adulto las cosas una vez y que se supone que lo entienda y que se haga responsable de ello. Con lo cual estamos pensando en el deporte escolar en generar algo más gordo, casi que un webinar. De todas maneras, la normativa... me remito al vídeo existente la semana pasada en cuanto a la normativa que se va a seguir en el deporte. La del deporte escolar no va a ser eminentemente distinta, pero sí es cierto que quizá haya que adaptar de alguna manera o haya que preparar a las personas que van a estar de responsables técnicos de los grupos para que tengan un cuidado especial porque tienen menores a su cargo que tienen la característica de no hacer nunca caso a lo que se les dice, con lo cual hay, vamos a decir, dificultades añadidas. Entonces, sí, está previsto algún tipo de formación, aunque no sea un webinar directamente. Vale, pues... vamos con la última pregunta, que creo que es la de Chavo. ¿Se podría recomendar a las federaciones que marquen los inicios de entrenamientos y sus diferentes fases de cara a la competición para facilitar la gestión de las instalaciones? Sí, de hecho las federaciones, bueno, yo sé que algunas ya están trabajando en este tema y algunas han hecho mejor los deberes y otras lo han hecho menos. Y yo creo que están un poco pendientes de los acontecimientos. También estamos trabajando con algunas para intentar secuenciar las cosas de la mejor manera posible, teniendo en cuenta los inicios del calendario y qué es lo que se puede hacer antes del inicio del calendario para intentar aterrizar ese calendario de la manera más segura posible, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, las federaciones deberían de tomar parte en esto y marcar o de alguna manera pues dar un poco pautas para que todo el mundo lleve un sistema de COVID parecido. Entonces sí, me parece una propuesta muy, muy buena. Bueno, la última de la última, ¿cuáles son los plazos para la presentación del protocolo previo a la competición? Pues bueno, trabajando con la administración, estando en verano y demás, yo creo que mínimo un mes, 2 meses de antelación de cómo vas a organizar aquello, yo creo que sería muy prudente para que haya tiempo a corregirlo, a responderlo y a optimizarlo. Que no se trata muchas veces de decir no y ya está, sino no, pero cambia esto, aquello, el otro y el protocolo ya quedaría bien, ¿no? Entonces, lo que no es muy serio es presentar el protocolo COVID una semana antes de que vayas a realizar un evento con 1000 personas en la calle, porque lógicamente en un momento dado puedes tener una negativa de organización, porque es un documento que no da tiempo a trabajarlo, no da tiempo a supervisarlo, no da tiempo a responder y quizá ponemos en riesgo. Entonces, bueno, no hay un plazo establecido tal hasta donde yo sé, pero entiendo que mínimo 30 días para poder tomar cartas en el asunto y trabajar ese documento, creo que es bastante prudente. Beskei gabe, eskerrik asko guztioi eta eskerrik asko bereziki parteatu zuen guztioi hitzaldi honetan eta zuen galderekin. Espero dugu hauen denon interesekoa izatea. Decía que muchas gracias a los participantes, especialmente a los que habéis tomado parte en el coloquio con vuestras preguntas, porque bueno, hasta el final queda grabado y quien lo vaya a ver después pues puede tener una visión mucho más global y seguramente las preguntas que tenga esa persona que lo va a ver después van a ser las mismas que estéis lanzando vosotros. Con lo cual, besterik gabe, eskerrik asko. Eta hurrengo bat arte, asteburu hona izan.